No, pero iba a estar enseñando aquí, ¿no? Yo entendí que comenzaría... Pero ya comenzó, güey, que termine aquí. Está bien. Sí. Eso lo vemos como lo... Sí. ¿Quién nos presenta a la hermana que está allá? Disculpa. ¿Yo lo puedo presentar? Bueno, es la hermana Jan Davidson de la iglesia en Pearland todavía, ¿verdad? ¿O ya no? Ya no, ¿verdad? No. Pero otra iglesia PCA. Ok. Sí. Y ella desde el 97, si no me equivoco, estuvo apoyando su iglesia en el Colegio Renuevo. Digamos que fue la primera iglesia que llegó a apoyarnos ahí en Ciudad Victoria. ¿De veras? Sí. Mucha historia, entonces. Pedro Guzmán nos invitó a ir a Renuevo y vinieron 3 mamás y 3 hijos para ayudar la primera vez. Wow. Qué precioso. Muy bienvenido otra vez, hermana. Desde ese tiempo hizo buena amistad con la hermana Damaris, ¿sí? Con toda la familia y con todos los demás hermanos de la iglesia, ahí de la iglesia, del colegio. Pues bienvenida al doctorado de ITS. Gracias. It's very interesting. Very interesting. Bueno, en la ocasión anterior hicimos un listado de los asuntos. Cada quien presentó una inquietud propia. ¿Podemos hacer un recordatorio? ¿Tú lo notaste, Carlos? Sí, permítame tantito. Si no, los que están aquí, cada quien recuerda el asunto que presentó. Bueno, el primero, sí, creo que era del hermano Godín, es que no puse quién. Falta de enseñanza de doctrina y la ignorancia de la gente respecto de sus propias doctrinas. Y poner un ejemplo, decían el 90% no sabe de la existencia de la confesión de Westminster, por poner un ejemplo, ¿verdad? Luego, alguien más mencionó la dependencia de las iglesias mexicanas con la PCA. Esa fue usted, ¿no? ¿Cómo es? Sí, yo creo que se refería a la dependencia económica. No, fue un hermano que estaba al lado del hermano Godínez, pero no sé cómo se llama. Se supone que desde hace 40 años ya no tenemos dependencia económica, ¿no? Pues no, bueno, 70, ¿no? Pues Desde la Asamblea General. No estaba ese día. ¿O se enunciaría de otra manera, no, Carlos? No lo recuerdo así. Okay. O a lo mejor se refería no tanto económica, sino... La cuestión de misiones, entiendo. Sí. Sí, que decía que no hemos mandado misioneros a otro lugar nosotros, ¿no? A esa era la referencia. Sí. Luego la falta de proyectos que no sean iglesias por parte de los cristianos en todas las áreas, promoción y enseñanza de la iglesia. Que la iglesia no... no entiendo aquí. No entiendo mi letra. Sí. Que no, pues bueno, yo tengo razón con lo que usted dijo hoy, que no nada más que como iglesia cristiana, como las personas, no hemos hecho otros proyectos, además de iglesias, no, que son muy pocos lo que se tiene, como lo de medicina, las escuelas, etcétera. Y el cuarto punto era una alternativa para las nuevas corrientes o teologías que están de moda. No me acuerdo quién creo que lo propuso Juan. Y la última era cómo evitar la corrupción en los altos mandos de la iglesia presbiteriana. Así fue como lo mencionó, ¿no? Más o menos, de la cuestión política de la... Doctor, creo que sería bueno, como hay 3 aquí ahora que no estaban, si le preguntáramos a ellos también, que le añaden, ¿qué ustedes 3, usted hermano, usted y usted, qué verían usted como problemas grandes, una por lo menos de las luchas que tal vez hay, de la denominación o de la iglesia de la cual usted es parte?
o en general las iglesias evangélicas de los Estados Unidos, ¿no? México? ¿Hay alguna problemática que usted ve como algo de seriedad que debiera de tener, hay que solucionarlo, porque si no esto va a ser la muerte de la iglesia, digamos? Comenzando con ustedes, ¿no? Sí, yo creo que uno de los problemas que debemos remediar, hablando de la iglesia presbiteriana en México, es el asunto de liderazgo, que tiene que ver más bien con lo que decía el hermano en relación a política, ¿no? Hay demasiados intereses personales o grupos de élite en nuestros cuerpos de gobierno, y creo que eso es algo que debemos. ¿Usted estaría dispuesto a escribir una tesis doctoral sobre lo que se llama servant leadership? ¿Cómo se diría eso en español? ¿Cómo? Liderazgo servicial. Sí, liderazgo servicial. ¿Es algo de interés o más bien sería un sermón en vez de toda una disertación? No, yo creo que sería interesante escribir. Es que en español, en México, no he visto estudios en eso. Y sería excelente comenzar con la idea del hidalgo y del cacique primero indígena y después del hidalgo de español, ¿no? Y cómo era un intento de dominar en vez de ser servicial. Y entonces no hubo mucho apoyo cuando vinieron tampoco los misioneros, también tenían sus modelos de control. Y cómo es el momento en México de cambiar al, ¿cómo se llama? Servicio, sí, liderazgo servicial. Sería algo de considerarlo, ¿no? ¿Y hermano Justo? Bueno, yo sé que hay muchas, pero una de ellas creo yo es la unidad entre el pueblo de Dios. Creo que se ha mencionado hoy en esta mañana un poquito acerca de pues qué es lo que hacemos nosotros como pueblo de Dios ante tal situaciones que los países, digamos Estados Unidos o México, ya que estamos aquí, cuando hay situaciones a lo mejor como el aborto, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Ha habido, gracias a Dios, grandes líderes que se han levantado. Yo creo uno de los últimos, como Billy Graham, cuando los presidentes electos estaban ahí, estaba una representación, creo yo, de ese pueblo de Dios. Y en parte creo yo que la visión que hay aquí es eso, ¿verdad? De levantar líderes, no solamente un buen teólogo con su bonito con su sermón o su tesis, ¿no? Sino que creo yo que podamos trascender o impactar a la sociedad. Y hemos escuchado también la frase que cuando el Señor venga, Él no va a venir por denominaciones, y yo sé que a veces uno hace chistes de las denominaciones cuando el Señor venga, pero Él va a venir por su pueblo unido. Y a veces uno, creo yo, pierde mucho el tiempo, y es interesante, ¿no? Las diferentes doctrinas y denominaciones, ¿no? Hay variedad en el pueblo de Dios, pero aún así que realmente pudiera haber un acercamiento genuino para poder atacar a esos grandes problemas que... ¿Dónde está la iglesia? Pues quién sabe. Cada quien está en su rinconcito tratando de hacer su lucha, y cuando hablamos a lo mejor de alguna unidad, a veces le tiramos o juzgamos a los católicos por los ecuménicos o los que quieren, pues, bajo un mismo paraguas, ¿no? ¿Por qué no nos juntamos y aliamos y podemos, pues, hacer un impacto? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo en cuanto a eso? Entonces, creo yo que eso es también una gran problemática, la falta de unidad. Excelente. Y a veces, añadiéndole a lo que dice Justo, sustituimos asambleas por una unidad más profunda, y eso no nos permite ver entonces los que están fuera de nuestra asamblea, unidad con ellos.
Él es luterano, ya, ahí se terminó la discusión, y tú por allí y yo por aquí, porque yo soy presbiteriano metodista, ¿no? Y esa relación de unidad y estructuras es muy, muy interesante. ¿No estabas tampoco? Bueno, creo que algo que podría hacer es trabajo sobre matrimonios. De ley. Yo creo que uno de los mayores problemas es que los pastores no se ubican en su oficio, no saben lo que es ser pastor. Por ejemplo, bueno, esto es algo que me estoy dando cuenta hace poco en mi persona. No que no sepa qué es ser pastor, sino que a veces lo que sucede es que uno está metido en otras cosas que a lo mejor no son las que uno debería, y descuidas precisamente lo que Dios te llamó a hacer, ¿no? Es cuidar a la iglesia, hacer que su rebaño vea la profundidad del evangelio y el impacto que este tiene en todo pues en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que parte de una educación, pues algo escueta por parte de seminarios, dejando a un lado que sean dualistas o no. Si vas a cuidar almas, pues cuídalas, ¿no? Si vas a procurar ciertas vidas espirituales, pues dedícate a ello, ¿no? Pero a veces lo que pasa es que perdemos de vista el propósito al cual fuimos llamados como pastores. Y creo yo que el oficio pastoral tiene mucho que ver con llamar al arrepentimiento a todos los hombres y mujeres que se han rebelado en contra de Dios en los diferentes aspectos de su vida. Por eso nosotros no le hablamos a los políticos en términos políticos, ni le hablamos a los médicos en términos médicos, les hablamos como hombres, como seres humanos, y como seres humanos religiosos puestos ante el rostro de Dios. Y creo que si nosotros entendiéramos eso, nos ubicaríamos en nuestra área. Y al estar nosotros en nuestra área, incluso ayer me comentaba el pastor Eli, decía, oye Ray, pues nosotros somos pastores, ¿qué es lo que debemos hacer? Tienes razón, transformar nuestra área de trabajo, ¿no? Y obviamente invitar a los demás a que transformen sus áreas de trabajo y sí guiarles y ayudarles, pero yo no le voy a poder decir a un arquitecto cómo hacer arquitectura cristiana, ¿no? Yo creo que podemos guiar y podemos ayudar a darte cuenta de los principios y motivos base que van detrás, y yo creo que esa es una parte esencial, que el pastorado no se ha ubicado en su labor, y que si nos ubicáramos, hoy mencionaba usted algo muy importante acerca de las obras de misericordia, y quería preguntar acerca de esto, ¿no? Pero bueno, lo voy a comentar aquí. Precisamente creo que las obras de misericordia entran en la labor de la iglesia, y sin embargo también creo que al diferenciarnos en los diferentes aspectos de la realidad que somos, se van a levantar personas que lo van a hacer. Pero estuve pensando un poquito en eso, dije, bueno, ¿qué estructura social sería la encargada para hacer estas obras de misericordia? Y estaba yo pensando y dije, pues las asociaciones civiles, hay algunas que se dedican a dar esto, pero no alcanzan a todos, alcanzan solamente a algunos grupos que ellos creen que son los que necesitan. Los programas políticos solamente son utilizados para favorecer ciertas personas. Entonces me acuerdo que en la Edad Media eran los monjes los que hacían estas cosas, los que daban, sí, a veces hay una película, ¿no?, El nombre de la rosa, en el que otra de las ofrendas más dadivosas de la iglesia, y avientan lo que sobra de la comida y ahí los pobres están recogiendo. Yo creo que la iglesia tiene un gran llamado en ese aspecto. A lo mejor hemos perdido de vista esa parte también,
donde el hombre se involucra con otros hombres, con otras personas, y los toca también, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios los ha tocado. Entonces, así como hace rato veíamos, ¿no? El amor es el puente de comunicación para poder llegar a una buena comunicación. Pues creo que esa sería la situación. O sea, una definición del rol pastoral, sí, a la luz de las Escrituras, realmente. ¿Usted, bueno, hermano? Yo pienso que una de las, bueno, esa es mi perspectiva, una de las problemáticas que vive nuestra Iglesia nacional y que puede dañar o que está dañando los cimientos de la misma es la corriente liberal que se ha infiltrado, y no solamente se infiltra el corazón del pastor, sino se ha infiltrado al semillero, al que produce el semillero. Pienso yo que si no atacamos el fundamento, es decir, los seminarios, pues estaremos dando pastores que infecten a la iglesia con esta doctrina. Sí, otro buen punto, ¿verdad? Una situación real. Difícil. Pues tenemos un listado grande de asuntos presentados. Tenemos ahora que decidir entre todos cuál trabajamos primero, y concentraríamos nuestra atención en ese asunto, en ese aspecto problemático. Y la idea final es que pudiéramos elaborar un documento entre todos de aportación. ¿Qué es lo que proponemos nosotros desde nuestra perspectiva bíblica reformacional como una solución al problema determinado que se haya mencionado? Yo veo una libreta, un librito pequeño, problemas con nuestra denominación discutido en clase. Sería fascinante para mí leer algo, dando la vuelta aquí, y los otros que no pudieron estar hoy, cada uno por uno, una discusión sobre este problema, esta faceta de nuestro. Porque yo creo que los pastores no siempre están pensando, mira que tenemos problemas, mira aquí toda una lista de problemas, en esto en unos minutos. Imagínense bien elaborado, pensado. Yo les animaría que lo publicaran, pero no sé si. Sí, claro, pero podríamos comenzar entonces, ¿verdad? Definiendo el orden de los asuntos. ¿Cuál de todos los presentados creemos que merece ocupar nuestra atención durante varias clases, y que pudiéramos al final terminar elaborando un documento sencillo, quizás no tan extenso dependiendo de la problemática, que fuera una aportación nuestra como grupo de doctoral del seminario, cuando estamos hablando de la Iglesia Nacional, ¿verdad? De la problemática múltiple que hay allá. Cada uno tendría que ponerlo en una frase, nada más, para ponerlo en una lista, porque yo veo difícil que yo me acuerdo de todos los que hay. Sí, tendríamos que escribirlos y repartirlos, ¿verdad? Pero, como usted dice, una frase que lo simplifique. El problema de... Yo creo que una parte es la ideología, ¿no? Dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana, ahorita el pastor Alejandro hablaba sobre el liberalismo teológico, pero también hay escolasticismo, ¿no? También hay el liberalismo, está la gracia naturaleza, la libertad naturaleza peleando dentro de la Iglesia Nacional, y por ahí está lo reformacional, ¿no? Y están los fundamentalistas en diferentes áreas, bueno, ramas, ¿no? Del escolasticismo. Ahí están los fundamentalistas, ahí están los conservadores, ahí están los que quieren usar cierta versión de la Biblia, y cuestiones que son de fuera, pero que si las tratamos de fondo es la cosmovisión que los guía, ¿no? Yo creo que esa sería una frase, ¿no? El primer problema cosmovisional, ¿no? O ideológico.
Aunque ideología es muy general todavía, ¿no? O sea, estaríamos hablando de todo. La ideología ya es el sistema formado. Entonces, ¿qué sería el sistema? El liberalismo teológico manifestado en dos ramas, ¿no? El liberalismo propiamente dicho y la teología de la liberación. Estos problemas que ustedes han identificado son las razones que se forman diferentes denominaciones. Hay algunas en que no y otras que sí. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas denominaciones y no nos coordinamos? Y comenzamos, nada más olvídate de las otras, las feas como método. What's your ecclesiastical background, by the way, so we don't mention yours? Anabaptist. God bless you. Let's baptize her. Entre los presbiterianos, ¿qué sinfín de número de presbiterianos hay ahora? Hay todos. ¿Cómo es que permitimos elevar problemas a divisiones en denominaciones sin encontrar un punto a otras, regresando de contacto no conflictivo? Hay que verlo a fondo, porque hay algo tan mal que está sucediendo. Muy bien, entonces, ¿por qué no enunciamos así en una frase para que se capture por escrito? ¿Alguien quiere, quién tiene buena... Raimundo. No, Raimundo escribe. Yo soy el presidente. No soy nada. No soy nada. Sí, mientras, pues, cada uno que presentó un asunto trate de simplificarlo en una frase lo más corta posible. Bueno, el mío sería falta de proyectos no eclesiásticos. ¿Así lo pongo? Sí. Más arriba. ¿O cómo? Más arriba. Ausencia, ¿verdad? Cualquiera. No sé. Ausencia mejor. Ausencia de proyectos ¿tiene borrado? No eclesiásticos. Eso es muy profundo, pero no dentro de la iglesia, simplemente como parte del cristianismo. No hay proyectos fuera de los eclesiásticos. Y si los hay, son utilitarios. Sí, completamente. Muy bien, ese es un tema, está bien definido. ¿Cuál es el Uno? Para Que que después lo identifiquemos. la corriente liberal en el corazón de la iglesia. Ya, hasta ahí, para no... se entiende. Corriente, a ver, antes de que termines, ¿no hay un punto de unión con lo que comentaste tú al final? La intención Tendría que ver. Tanto lo liberal como conservador, meterlo juntos. Pero... Bueno, ¿O esto sería un punto aparte? Le ayudo con la demostración de liberal, ¿no? Sí, que me dijeron. No, corriente liberal. ¿Liberal qué? el corazón de la iglesia. En la Pero- Asamblea General. Pero En la directiva de la... Cuidado, quieren alguien aquí. En los ministeriales. Ay, doctor. Son rebeldes, es una vaga, hermano. Creo que andaba alguien ahí Corazón sentado, es una referencia a los seminarios, ¿verdad? a los seminarios. O entonces mejor son más Para los- específicos. Sí, porque si no ahí puede confundir. Corriente liberal en los centros educativos, ¿verdad? De la iglesia. Sí, están mejor dicho así, porque ahí es donde está la concentración. Centros teológicos. Había un joven que estaba sentado a la punta ya, no sé si
Tú mencionaste ya dos asuntos, ¿verdad? Uno mencionaste lo de la definición del ministerio pastoral y otro sobre las ideologías. ¿Cómo lo serías? Dígame una frase así. Como pastor, habla. Sí, como pastor, bueno, entonces muchas cosas. No se te olvide que es mi área. La falta de visión pastoral para la iglesia. Yo no entendí, bueno, ya es otra cosa diferente, la falta de visión. Yo entendí como que al rol, ¿no? sí, muchos pastores no saben lo que entienden el rol pastoral, ¿verdad? O el alcance, o... Pues sí. ¿no? Es como que para ubicar al pastor, ¿no? Es lo que... O sea, dijo Raimundo que hay pastores que no saben lo que es ser pastor. Dice, no se ubican en el oficio porque están metidos en otras cosas. Ah, Se ubican en el oficio. Normalmente el problema es alcances y límites de un oficio. Hay que saber los dos. Así mejor. Eso está bien, alcances y límites del oficio pastoral. Se puede pecar por otro lado. Sí, quedarse ahí en... Justo. ¿Qué dijiste tú, Justo? Falta de unidad, no sé si puede ser así, falta de unidad entre el pueblo de Dios para dar respuestas de índole social o abordar cosas sociales. Puede ser. Yo solo apunto. Falta de unidad en obras de misericordia sería. ¿Es lo que dice Sí, Justo? puede ser, sí. Pero hablabas de la unidad entre denominaciones, ¿no? Sí. Como pueblo de Dios. Sí, en general, sí. ¿O solo hablaban de unidad, Justo? Sí. Ecuménico. Unidad, era lo que yo había entendido. Sí, de Sí. unidad. Falta de unidad entre las iglesias. Podría ser una pobre comprensión del concepto de reino, Esa es la otra parte de ellos. porque creemos que nuestra iglesia o denominación es el reino. Exacto. Sí, y dejamos de lado a todas las demás. Confusión entre iglesia y reino. Sí, Esa fue esa. sí. Bueno, para que sea más todavía, confusión entre cuerpo de Cristo, iglesia y reino. Porque el cuerpo de Cristo es más amplio que la iglesia. Y el reino más. Y hay 5, bueno, es uno. ¿Pero cuál es ahí más amplio? Pero ¿Cuál puede todavía no ser? hemos definido. Es que hay, eso es. Ok. Hablando de la confusión, precisamente. De la iglesia de Victoria. Es la familia Valencia. Somos el reino, ¿no? Estamos tratando de particularizar las problemática. Los padres de la iglesia. 5, entonces, Eli, ¿qué dijiste, Eli? Falta de liderazgo servicial. Ausencia no, porque sería que no hay, ¿no? ¿Y qué hay? Sí, yo. Hermano David. Hermano, ¿has tenido un servicio de lavar queso en tu iglesia? No. Pues ahí está la falta de Ahí está. Ahí Eso es papista. No, Cristo no era el primer papa. Yo solo sé. Él sí daba. ¿Cómo lo anunció usted, hermano? Puede ser. ¿Corrupción? No. No, es Total. Diversidad total de las asambleas. involucramiento de la política en
pues en otra esfera que no... No, sí conlleva política. Tiene una retrosipación. Más bien retrosipación. La esfera cultica en lo político. No hay invasión. Pero lo que sí, como usted dice, sería la perversión de eso. Al final se traduce en corrupción y en manejo de intereses